es mencionado una y otra vez cuando se trata de investigaciones, particularmente cuando se trata de seguir la ruta del dinero. Hoy en el estudio de Despierta está Santiago Nieto, el titular, el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias, Carlos. Ayer anduvo de gira por Chihuahua, ahora sí que, ¿qué haciendo? Dos cosas. Había un foro, es el segundo foro de legisladores en materia hacendaria que están planteando las reformas necesarias en materia de presupuesto, Hacienda y evidentemente los temas vinculados con la inteligencia financiera. Fue un foro en lo que fue convocado por Patricia Terrazas, una diputada del PAN, presidenta de la Comisión de Hacienda, y por Ramírez Cuellar, diputado de Morena, presidente de la Comisión de Presupuesto. Y ahí la idea fue plantear las reformas que son necesarias en materia de prevención y combate al lavado de dinero en México, para hacerlas acorde a las recomendaciones internacionales de Gafi. Ese fue el primer tema que fuimos a tratar, la exposición sobre qué necesitamos reformar en la ley. Y el segundo tema era, en virtud del convenio de colaboración que hay con el gobierno del estado de Chihuahua y que tenemos con varios gobiernos a lo largo y ancho de la República Mexicana, estamos generando unidades de inteligencia patrimonial y económica local. Al final del día, tanto la corrupción como el lavado de dinero son fenómenos supranacionales que tienen que enfrentarse a nivel supranacional y también subnacional. Y por tanto estamos generando estas unidades de inteligencia e intercambiando información de casos concretos. En el caso de Chihuahua hay temas vinculados con corrupción política que incluso tenían relación con uno de los casos que se presentó con OFAC la semana pasada. ¿El de Nayarit? Exactamente. ¿El de Sandoval, el exgobernador? Exactamente. Sí. ¿Cuál es la relación con Chihuahua? Hay una serie. Primero, Financiera Rural está dando recursos hacia una asociación ganadera cuyo propietario en realidad era César Duarte. Pero esa asociación ganadera recibe recursos a su vez de Nayarit y hay un intercambio de adquisición de ganado y de venta entre César Duarte y Roberto Sandoval. Financiado evidentemente con recursos de naturaleza pública. Entre los dos exgobernadores. Entre los dos exgobernadores. ¿no? Y a partir de ahí hemos detectado transferencias de recursos a cuentas, en el caso particular de César Duarte, y de ahí se movilizaban a las adquisiciones de bienes inmuebles, a la generación de una unión de crédito y otros elementos de naturaleza legal. ¿Era lana estatal o federal la que llegaba a esta asociación ganadera, de la cual amamantaban tanto Duarte como Sandoval? De ambos espacios, venían recursos federales y recursos estatales y por tanto la idea es generar un proceso que nos permita bloquear las cuentas por estas actividades de naturaleza ilícita. ¿Y más o menos cuánto dinero estamos hablando? A partir de que nosotros enviamos el bloqueo tenemos 48 horas, mejor dicho, el sistema financiero tiene 48 horas para reportar cuáles son los montos finales. ¿Ya mandaron el bloqueo? Ya mandamos el bloqueo. ¿Y tienen evidencia de que pudiera haber alguien más involucrado, o sea, algún otro exgobernador involucrado? En este momento no, pero evidentemente seguimos analizando, recibiendo la información y diseminando. La función de la Unidad de Inteligencia Financiera de alguna forma termina en dos vías, o presentación de denuncias vistas ante las autoridades administrativas o penales y el bloqueo de cuentas. Y creo que el bloqueo de cuentas es un elemento fundamental. Decíamos el viernes que estábamos hablando de más de 3.800 millones de pesos que se ha podido congelar en esta administración del presidente López Obrador, vinculados con posibles temas de corrupción y lavado de dinero en temas de tráfico de órganos, tráfico de personas, trata, y creo que estos elementos son muy importantes. El congelamiento de cuentas impide que esos recursos sigan generando actitudes o manteniendo a grupos delincuenciales en la calle. En este caso que involucraría al exgobernador Duarte, ¿podría alcanzar cuentas y propiedades también en los Estados Unidos? La facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera termina evidentemente en México. Sin embargo, hemos estado trabajando de manera coordinada con Estados Unidos, como lo hicimos en el caso OFAC, para dar información o intercambiar información que permita su localización. Como sabemos, existe ya solicitudes de extradición y hay más de 22 órdenes de aprehensión, tanto locales como una federal por delito electoral, que están en este momento pendientes de cumplimentarse para efecto de que se logre la extradición. Se ha hablado mucho de que hay una asociación, una especie de fundación vinculada al boxeador, el Canelo Álvarez,
en toda la trama de corrupción de Nayarit. ¿Ustedes tienen algo detectado de eso? Hay un depósito, en realidad, pero no es algo significativo, en donde el Canelo hace un depósito a una de las fundaciones en donde participa el exgobernador Sandoval. Sin embargo, no tenemos ningún elemento, ningún indicio que permita llevar a la conclusión de que el Canelo está vinculado con una actividad delictiva, ¿no? ¿Y el magistrado Avelar? Bueno, el magistrado Avelar sí es un caso más problemático por el impacto que tiene en la sociedad sus sentencias. Tenía la liberación del Menchito, la liberación del K2, son efectos negativos para la impartición y la procuración de justicia, y su dinámica financiera no es acorde con lo que ganaba. Él, como magistrado federal, recibió durante varios años 26 millones de pesos del Consejo de la Judicatura Federal. O sea, eran sus ingresos legales. Sus ingresos legales. 26 millones de pesos. Y durante toda esa operativa recibió más de 76 millones y medio de pesos en depósitos en efectivo, en cheques por pagos de despachos y evidentemente inversiones que eran generadas a partir de transferencias o de depósitos en efectivo. Todo esto no es acorde con la situación financiera de un titular de un órgano jurisdiccional. Pero no es el único, ¿no? Porque lo que usted ha dicho también es que hay una red detectada de corrupción en el sistema, en el Poder Judicial. Y la posición del presidente de la República ha sido muy claro: no podemos tener ninguna tolerancia a la corrupción y la impunidad. Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, también el ministro Saldívar, ha hecho un planteamiento muy claro de que es necesario limpiar a los poderes judiciales. ¿Si hay colaboración de la Judicatura para meter esta barredora en el Poder Judicial? Sí, el presidente Saldívar ha sido muy empático con la idea de generar las mejores condiciones para devolver el prestigio al Poder Judicial de la Federación, eliminando estos sujetos que causan. ¿Y casos tanto concretos, daño, ¿no? más allá del magistrado Avelar? Vienen casos, evidentemente. Este magistrado, en pocas palabras, estaba al servicio del Cártel Jalisco Nueva Generación y Sí. cobró por esos servicios 70 millones de pesos. Exactamente. 50 millones de pesos. Pero 50 millones de pesos. Exactamente. ¿Qué? Y ese caso es uno de varios que estamos en este momento. O sea, y eso fue analizando. 50 millones por liberar al hijo del Mencho, el presunto líder Son del cártel. depósitos que se dieron a lo largo de los años. Distintos trabajitos. Distintos trabajos. Pero el problema tiene que ver con el impacto que tiene esto en la judicatura, en la sociedad mexicana. Lo que hemos buscado ha sido congelar las cuentas, también del abogado que llevaba los asuntos ante los tribunales a partir de la presentación de juicios de amparo, y evidentemente del señor Sandoval y su entorno cercano, en razón de existir estos datos de la Oficina para Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en trabajo ¿Cómo conjunto está la con la cooperación? unidad. Eso iba a preguntar. ¿Cómo está la cooperación para este tema en particular? Bueno, la verdad es que México tiene la obligación internacional, por 3 convenios que suscribió el Estado mexicano, Palermo, Viena y Mérida, de generar las medidas administrativas y legales suficientes para combatir el tráfico de estupefacientes y evidentemente el lavado de dinero y los casos de corrupción. Esto nos obliga a generar relaciones bilaterales multilaterales en Gafi, por ejemplo, y el acatamiento de las 40 recomendaciones. México ya tiene que solicitar presentar su nuevo informe y solicitar la recalificación, pero para eso es muy importante la reforma legal de la que hablábamos. Y por otro lado, el trabajo conjunto con OFAC, con DEA, con FBI, con las demás agencias norteamericanas, para poder llevar casos a los órganos jurisdiccionales y generar el bloqueo de cuentas, que insisto que es fundamental para lograr los fines del combate al lavado de dinero. Hay un crimen muy rentable que es los ciberataques o los ataques a los bancos, por ejemplo, tan ostentosos como este grupo de delincuentes con autos de lujo y demás. ¿Cómo van en ese combate a uno de los daños más grandes al sistema financiero? Bueno, sí, a ver, yo creo, primero hay que decir que dentro del lavado de dinero tenemos 2 modalidades importantes que se han dado a partir de las innovaciones tecnológicas. Primero son los ciberataques. El caso más claro fue el que vivimos el año pasado en este grupo que ha sido ya detenido. Ellos tenían 2 mecánicas de operación. La primera mecánica fue esto, la detección de SPACE y el traslado del recurso de esos SPACE a una cuenta particular de la cual era sustraída, y por otro lado la afectación a los cajeros. Iban a los cajeros y a partir de un virus generaban que el cajero botara el dinero y ellos hacían del dinero en efectivo.
Ellos constituyeron empresas en Guanajuato, constituyeron empresas en Tamaulipas, que no tienen actividad financiera relevante, pero eran los mecanismos para lavar el dinero que estaban obteniendo a partir de las transferencias del sistema financiero. Encontramos varios casos, un pago de tarjetas de crédito por 63 millones en el líder de este grupo, el H1, tenemos además con la esposa 31 millones, hay otros pagos en tarjetas por 55 millones, es decir, se utilizaba no solamente el dinero en efectivo, los cajeros, sino las transferencias para el pago de una operativa que no resultaba acorde, ¿no? La compra del Audi, los vehículos de lujo, etcétera. Nosotros hemos congelado 13 cuentas, se trabajó de forma conjunta con la Fiscalía General de la República, todo esto no se hizo público en razón de que estaba el proceso de investigación que tenía la Fiscalía General, pero en este momento, a partir del operativo, se han bloqueado las cuentas y estamos en espera de hoy poder tener los datos de cuáles serán los montos de 13 sujetos relacionados con estos hechos. ¿Está desmantelado esa organización? Yo creo que hay un paso importante que nos ejemplifica no solamente este caso de los hackers, sino también el cártel Santa Rosa de Lima. Si se detiene el flujo financiero, podemos tener mucho mejores resultados y buscar el desmantelamiento de las organizaciones. Hoy tenemos finalmente sicarios, tenemos narcomenudistas, y aunque los procuradores y los fiscales de todo el país están trabajando arduamente por sacarlos de las calles, perdónenme la expresión, son sustituibles siempre que haya dinero para pagar a nuevos individuos. Por tanto, el esquema que ha planteado el presidente López Obrador, que ha planteado el secretario de Seguridad, ha sido generar el ataque a las estructuras financieras, y por ello en el Plan Nacional de Desarrollo la Unidad de Inteligencia Financiera está planteando un proceso de reorientación de sus actividades. ¿Y han encontrado ustedes evidencia que vincule, por ejemplo, a estas organizaciones de cibercriminales con organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, con organizaciones de crimen organizado tradicionales? Digamos? Bueno, hemos encontrado casos en donde hay vínculos, por ejemplo, en temas de trata de personas con el cártel Tepito. Tenemos también vínculos de compra de criptomonedas como mecanismo para lavar el dinero. Entonces, pero la parte más importante es que estos casos lleguen a las últimas consecuencias, y en el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera, el bloqueo de cuentas, que nos parece que sigue siendo la mejor arma para poder evitar que que se mantengan el tráfico de drogas, el tráfico de órganos, la trata de personas, y que se pueda detener como una medida provisional en lo que se resuelve jurídicamente los asuntos, el flujo de recursos en efectivo o en depósitos y transferencias a las organizaciones criminales. ¿Cómo evitar que a veces la unidad que usted encabeza dé la impresión de ser el ajustador de cuentas del presidente, el que va sobre aquellos que le parezcan incómodos? No, nosotros sin filas ni fobias. Siempre la posición ha sido sin filias ni fobias, ha sido trabajar con absoluta imparcialidad, y tenemos dos ventajas. Primera ventaja es que el sistema informático da resultados a partir de los algoritmos que matemáticos y economistas introducen en el sistema informático, y nos permite obtener información de casos digamos, desde una perspectiva axiológicamente neutral. Es lo que dice la computadora, ¿no? Tenemos un modelo de riesgo de calificación de 1 a 10 puntos, 10 puntos lo más cercano a la posibilidad de que exista lavado de dinero, y entonces nos vamos con los que tienen los puntajes más altos. Y por otro lado, el tema es reactivo. Cuando hay una solicitud de Fiscalía General, cuando hay una solicitud de Secretaría de la Función Pública, entonces a partir de investigaciones nosotros proporcionamos la información, o en su caso presentamos las denuncias. Pero digamos que el objetivo finalmente es incrementar el número de denuncias. Llevamos en este momento 56 en lo que va del presente año. Incrementar el número de cuentas congeladas, llevamos en este momento 3.800 millones y 42 millones de dólares congelados, y por supuesto dar vistas a las autoridades administrativas, convirtiéndonos en coadyuvantes de los procesos administrativos y penales. Creo que el mensaje que mandó el presidente ha sido muy claro: no vamos a encubrir a nadie y debe haber cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Ahora, ayer se dio a conocer por parte de la Organización Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad un caso de presunto lavado de dinero ahí a través de empresas fantasmas de Carlos Lomelí, el superdelegado en Jalisco, ex candidato de Morena al gobierno de Jalisco,
Se habla de contratos en el gobierno por más de 160 millones de pesos, 8 contratos, pero que la empresa no está directamente relacionada con él, sino está en la misma dirección que otras empresas donde él está. Él ha dicho que él es inocente, que no tiene nada que ver. ¿Lo están investigando? Nosotros lo que hacemos es analizar la información que nos lleva y diseminar la información, y el objetivo es, sea de quien se trate, si se encuentra algo irregular, se procede en consecuencia. En este caso, ¿ya lo están investigando? Incluyendo temas vinculados con personas relacionadas con Morena. El caso de la Universidad de Hidalgo es un caso de personas relacionadas con Morena, en donde hemos encontrado una operativa irregular, y lo que hemos hecho ha sido el congelamiento de cuentas. ¿Se está investigando a Carlos claro. Lomelí? Todos los casos de corrupción vinculados con el sector salud, que hemos encontrado por lo menos adjudicaciones directas por 89 mil millones para una empresa. Hemos encontrado temas de rompimiento de las prácticas antimonopolio. Hemos encontrado temas vinculados con defraudación fiscal, e inclusive con alteración a datos en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Todos los casos que hemos encontrado se diseminarán ante las autoridades competentes. ¿Tienen conflicto con la Fiscalía General de la República? Se habla de que hay roces ahí entre el fiscal Gertz y Santiago Nieto. No, para mí el fiscal Gertz tiene todo mi respeto. No hay broncas. Todo mi respeto. ¿Qué hay con el cártel Santa Rosa de Lima? Que ahí como que esbozó que había un asunto ahí y quedó... Bueno, el tema es que que son los menos guachicoleros del país. El congelamiento de cuentas, el trabajo conjunto con Policía Federal, con el gobierno del Estado de Guanajuato, con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, con la PGR, la Secretaría de Seguridad, ha dado como resultado el ataque y el desmembramiento de estos grupos. Por supuesto que quedan esquemas, pero es importante que la fuerza estatal coordinada permita el ataque a grupos criminales, particularmente este caso por el huachicol, a nivel subnacional, pero también evidentemente hay que visibilizar que el lavado de dinero y la corrupción son fenómenos, como decía hace un momento, supranacionales. Y por tanto, solo con la ayuda de otros países, otras unidades de inteligencia, en vinculación con las autoridades locales, podemos generar una estrategia nacional antilavado que permita que México supere los estados que en este momento tiene en materia de corrupción, en materia de lavado de dinero. Muchísimas gracias por venir. Al contrario, muchas gracias. Un gusto y muy buenos días.